En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan El Dios Velado 5. Me alegro de estar nuevamente con usted para concluir una semana más. Hoy voy a continuar y concluir con el tema El Dios Velado. En mis charlas anteriores hablé de 3 maneras distintas en que Dios se ha manifestado. La primera, en la forma del Hijo del Carpintero, Jesús de Nazaret. La segunda, por medio de sus mensajeros. La tercera, a través de los niños. Hoy en mi última charla sobre ese tema veremos una forma más que Dios usa para manifestarse a los hombres. Su pueblo perseguido. Dios sufre con su pueblo perseguido. Él se identifica con ellos y la manera en que tratamos a su pueblo, así lo tratamos a Él. Eso está demostrado con toda claridad en el ejemplo de Saulo de Tarso. Saulo es presentado en el Nuevo Testamento como el perseguidor número 1 de una secta nueva y extraña que apareció en Jerusalén y que se llegó a conocer como los nazarenos o los seguidores del camino, a los que nosotros llamamos los cristianos. Pablo no estaba contento con perseguir a los cristianos solo en Jerusalén y estaba decidido a terminar con ella en todas las ciudades que apareciera. Obtuvo la autorización del sumo sacerdote en Jerusalén para ir a Damasco para arrestar y procesar a los seguidores de Jesús. Sin embargo, camino a Damasco, usted recordará, tuvo un encuentro inesperado con el mismo Jesús. La siguiente es una descripción de ese encuentro y quiero que usted note particularmente la manera en que Jesús le habla a Saulo de Tarso. Por supuesto que Saulo de Tarso llegó a convertirse en el gran apóstol Pablo. Leamos en Hechos 9, versículos del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Note usted lo que Jesús pregunta a Saulo. Él no preguntó: ¿por qué persigues a mi pueblo, a mis seguidores o a mis discípulos? Sino: ¿por qué me persigues? Y cuando Saulo pregunta quién le habla, el Señor le contesta: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Como usted ve, el pueblo de Dios no sufre solo. El sufrimiento puede ser terrible, pero Dios está siempre en medio de sus sufrimientos. Él se identifica con su pueblo, si está sufriendo por causa de su nombre o por su obra o por obedecerle. Y la manera en que tratamos al pueblo de Dios es la manera que tratamos a Dios mismo. Ese es un velo a través del cual muchos gobernantes y líderes de la sociedad no penetraron ni han penetrado, pero muchos han perseguido al humilde y pobre pueblo de Dios sin darse cuenta que estaban tratando con el mismo Dios. Dios se identifica con su pueblo perseguido. Es de particular importancia reconocer esto ahora que estamos en los últimos tiempos, porque Jesús mismo advirtió a sus seguidores que cuando llegaran esos días habría una persecución mundial de los cristianos. Eso es lo que dice en Mateo 24, versículos 4 al 9. Respondiendo, Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo. Eso es lo que dice en Mateo 24, versículos 4 al 9. Respondiendo, Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Como usted puede ver, habrá una persecución mundial de los seguidores de Jesús. Debemos estar sobre aviso. Cuidémonos de nunca tomar el lado equivocado, que nunca, de ninguna manera, nos identifiquemos con los perseguidores del pueblo de Jesús, porque si lo hacemos tendremos que responder a Dios como si hubiésemos perseguido a Dios de la misma manera. Por otro lado, los que reciben al pueblo de Dios y demuestran misericordia, recibirán también misericordia de Dios. Así lo dice Jesús en Mateo 10:41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá.
y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cuando penetremos el velo y nos demos cuenta con quién estamos tratando y aceptemos a la persona por lo que es en Dios y por lo que Dios ve en ella, entonces podemos recibir la misma recompensa de esa persona. Si es un profeta, recibimos la recompensa de profeta. Si la persona es justa, recibimos la recompensa de los justos. En el versículo 42 el Señor continúa diciendo: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En otras palabras, seremos juzgados por Dios de acuerdo a nuestro trato con el pueblo de Dios, especialmente cuando son perseguidos o cuando están en necesidad, especialmente cuando es más fácil darles la espalda con el pensamiento que se lo tenían merecido. En muchas cosas va a haber una presión muy grande para volverse contra el pueblo de Dios en estos últimos días, pero recordemos que si lo hacemos estaremos volviéndonos contra el mismo Dios. Dije que Jesús se identifica con su pueblo perseguido. Quiero agregar y enfatizar que esto incluye a sus hermanos naturales. El pueblo judío en Apocalipsis 5, Jesús es mencionado como el león de la tribu de Judá. Jesús es el nombre de donde sacamos la palabra judío, de manera que Jesús en cierto sentido está identificado con el pueblo judío. La manera en que tratemos a los judíos va a ser contada como si así hubiésemos tratado a Jesús, el hermano mayor, su rey que todavía no han reconocido. Israel se vuelve cada día más en el foco de atención de los líderes y gobiernos del mundo. Hay algo todos los días en los periódicos sobre Israel. Esta diminuta nación de 3,5 millones de habitantes es el foco de las noticias y de la atención mundial. Esto no sucede por accidente, porque Dios va a juzgar a las naciones según su relación con Israel. Quiero leer un pasaje bastante largo de Mateo 25 que expresa esto con toda claridad. Mateo 25, versículos 31 al 46. Jesús habla: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los sujetos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: note esto. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Lo que hacemos para sus hermanos lo hacemos para él. Lo que no hacemos para sus hermanos no lo hacemos para él. El último versículo dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué fueron castigados estos? Por no reconocer a Jesús en su pueblo perseguido. Cuando persiguieron a su pueblo, se pusieron en el lado de los perseguidores. Lo hicieron contra el Dios Todopoderoso. Esa idea es muy seria, sea que la apliquemos a los perseguidores de Jesús o a su pueblo por nacimiento, a los judíos. Hay otra cita en Zacarías 2:8 que habla del pueblo judío y dice: el que os toca, toca a la niña de su ojo. Recuerde eso cuando piense en los judíos y hable de ellos. Cuando usted adopta una posición o una actitud concerniente a los judíos, está tocando la parte más sensible de Dios, la niña de su ojo. Cuidémonos mucho. Se terminó nuestro tiempo de hoy. Regresaré la próxima semana a la misma hora con otra serie de mensajes de la Palabra de Dios.